Bueno, vamos a continuar. Yo sé que a lo mejor puede ser un poco tedioso porque tenemos que ver un poco de, o más bien mucho de teoría, pero es la teoría es importante para que podamos entender muchas cosas, ¿no? Ahora en la pantalla pues acabo de poner lo que sería la caligrafía, que es parte del texto que tenemos que ver, que es importantísimo, ¿no? Es la combinación de muchos y muy diversos elementos, maestría en el gesto, destreza de la mano, respeto por las proporciones, que ya hemos hablado un poco sobre eso, armonía de las formas y la conjunción de grandes movimientos culturales y artísticos de cada época. Y como anteriormente ya hemos platicado en el primer video, se utilizaron diferentes tipos de soportes. En este caso había mencionado algunos que eran la roca, por ejemplo, o el papel, pero aquí agregamos la arcilla y el papiro, que son, y los pergaminos, que son súper antiguos, pero que se utilizaron para transportar la información de los mensajes que la humanidad desarrolló por muchos millones de siglos, por muchos siglos, ¿no? En este caso, la escritura no tardó muchísimo en transformarse en un arte y darle una entidad propia. La evolución de los materiales también está asociada con la constante búsqueda de nuevos caracteres cada vez más sencillos y accesibles. ¿Qué quiere decir? Actualmente, por ejemplo, en esta búsqueda, pues ya la gente no intenta, por ejemplo, escribir tanto a mano, intenta más hacerlo en la computadora usando el teclado, precisamente para no tener que utilizar el papel y para mandar el mensaje que se necesita hacer a través de medios digitales, y se ahorra muchísimo dinero y tiempo. Aparte de que se llega de forma directa con la persona sin tener casi haber ocurrido un cambio en el mensaje, que era lo que sucedía antes, cuando no se tenía la escritura correcta o simplemente la información iba de voz en voz, pues esta no llegaba de forma correcta, ¿no? Ahora vamos a ver algo de un tema muy importante que se llama, aquí está, dibujo y diseño de caracteres tipográficos. ¿Qué quiere decir? En este caso es el nombre que reciben los signos empleados en la representación de fonemas, ¿no? Los fonemas, pues también no nos hemos metido en directamente para explicar qué son los fonemas, pero también lo vamos a hacer. Se le conoce como cada uno de los diversos modelos de las letras creadas con fusofonías o diseñador, y generalmente se lleva con un nombre y una fundición. En este caso, hubo diferentes encargados para hacer esta fundición, que en este caso, si lo hablamos así, cuando hablamos ¿cómo se llama? De fundición, son los caracteres que se utilizan para imprimir, aunque incluso tenemos esos caracteres en las máquinas de escribir. No sé si a alguno les tocó usar máquinas de escribir, a mí sí. Las máquinas de escribir, cuando tecleábamos, lanzaban el carácter directamente a la hoja y se imprimía ahí. Ahora, hubo precursores que por supuesto estaba Gutenberg y tuvo otros. Sin embargo, Gutenberg, aunque estableció muchos tipos de tipografías, no fue el que creó todas estas familias que son importantísimas y que ahora, pues en este caso, pues tenemos que ver, ¿no? ¿Dónde me quedé? Aquí está, pero vamos a ver también las diferentes partes que en este caso componen la letra. Estas partes son tan importantísimas que tenemos que entenderlas para que nosotros en algún momento tengamos que diseñar alguna tipografía o querramos hacerlo. Actualmente las tipografías también, cuando una persona crea una tipografía, pues intenta generarse un dinero extra, ¿no? Entonces lo tienen en su página web. O sea, hay muchas tipografías que son libres de uso comercial, pero hay tipografías que tienen un uso o un coste, pueden variar entre 15 o 20 hasta $30 toda la tipografía completa, que son diseños únicos y son diseños que obviamente un diseñador, en este caso de tipografías, desarrolló a lo mejor para algún proyecto, pero que necesitó ganarse o tener alguna retribución del mismo, ¿no? Ahora, vamos a ver un poquito de estas partecitas que aparecen aquí, por ejemplo. Vamos a ver esta parte que dice aquí, el asta. El asta es un elemento esencial. ¿Por qué es elemento esencial? Porque sin este elemento no podríamos tener la base de la letra con la cual se va a sostener, ¿no? Entonces, como dice ahí, puede ser de forma lineal, puede ser forma recta, puede ser curva, puede ser cerrada, puede ser abierta, y también puede variar el grosor o la forma. Entonces, esta asta pues, puede diferenciarse de una tipografía a otra dependiendo todas estas formas que yo ya les he comentado ahorita. Ahora, también tenemos en este caso ascendentes o descendentes. Tenemos el ojo del medio. El ojo del medio, ¿qué sería? A lo mejor el ojito sería esta parte de aquí de la tipografía, que pues obviamente esa puede ser más grande o puede ser más pequeño. Ahora tenemos muchos casos ahí entre sí. Tenemos, por ejemplo, tipografías que la D, la T o la central, AM, NX
o los descendientes de la P, Q, J. En este caso, por ejemplo, pensamos en descendientes porque obviamente la tipografía en lugar, o sea, empieza estando a lo mejor alineada en el mismo sentido, pero si nosotros vemos la tipografía aquí como tal, vamos a ver que tiene descendente. ¿Qué quiere decir? Tiene un palito que se encorva, por ejemplo, si fuera la G, en el caso de si fuera la P, si fuera la Q, y los ascendentes pues pueden ser, por ejemplo, la T, que tiene un palito arriba y otro que cruza, ¿sí? Entonces, esas pueden ser las diferenciaciones que tenemos entre las letras, que pueden ser las de tipo medio, que simplemente son así, como las vocales, que no tienen ascendentes y descendentes, pero por ejemplo las consonantes sí las tenemos. Por ejemplo, la F tiene un ascendente también, o con la otra, la D también tiene un ascendente. ¿Por qué? Porque tiene un palito que sobrepasa la línea media de la tipografía, para que quede un poco más ejemplificado y claro cuando nos referimos a eso que estoy mencionando. Ahora, también tenemos el terminal. El terminal, aquí aparece, es una serifa, es un elemento complementario que acompaña el asta. Esta terminal, pues puede ser curva, puede ser recta también, que puede variar en muchos tipos. Ahora, el primero que se empezó a utilizar, pues es el romano. El romano el antiguo. Pensemos a lo mejor en aquella tipografía Times Roman, que pues tiene sus palitos abajo, pero también arriba tiene sus terminaciones que pueden ser curvas o un poco redondeadas, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere con la terminal, que es como termina la letra, cómo termina realmente la letra, ¿no? Cuando se está o ya se diseñó. Ahora, pueden variar ahí también, por ejemplo, si pensamos en algo más cuadricular, por ejemplo, terminaríamos a lo mejor en una tipografía egipcia que sí utiliza a lo mejor elementos más poligonales o más rectos al terminar la letra. Ahorita no estoy poniendo ningún ejemplo porque estamos hablando de en general, ¿no? No estamos refiriéndonos a una familia en específico como tal. Ahora tenemos la caja, que es la superficie impresa ocupada por el tipo. ¿A qué te refieres con la superficie y tipo? Es todo esto que está aquí. Esto es la caja, por ejemplo, aquí tenemos el descendente. Si fuera, por ejemplo, una T, sería una T hacia aquí arriba, como aquí lo veo, lo estoy poniendo. Y ese es en el cuestión del tipo, cuando estamos hablando de esa parte. Esa es la caja del tipo, que es en este caso sería algo de acero que está fundido y que tiene la tipografía como tal insertada. Ahora tenemos el espesor. El espesor, pues es el ancho del tipo. No tengo un tipo aquí. Si tuviera a lo mejor un sello, podría explicarlo de una forma más sencilla cuál es el espesor. Pero en este caso es el ancho de la letra. Que no estamos hablando tanto en el ancho de la letra aquí en la cuestión de una tipografía como tal, sino el ancho de la letra que tenemos en el tipo, ¿no? Que es lo que hace que tal vez sea un poco más... ¿qué es lo que necesita para tener soporte y pueda ser impreso a lo mejor en un papel? Estamos hablando de técnicas un poco antiguas de impresión. Ahora tenemos el hombro, que es la distancia entre las cajas y el espesor. En este caso, la tipografía digital, pues esa diferenciación pues no se puede llevar a cabo porque no la puedes mostrar, pero en el caso por ejemplo, de la caja, pues sí, ahí la podemos pensar un poquito entre ellas, dónde se encuentra. Ahora, por ejemplo, tenemos la prosa, que en este caso es el interletraje o tracking que señala la separación entre las cajas de los diferentes tipos. La compensación de la prosa es que la autoedición se conoce como kerning. Vamos a entrar a ver esas terminologías también un poquito más adelante en los siguientes videos, pero vamos a hablar esto en cuestiones más generales. Sí, ahora no tenemos la tipografía, no, los kerning y por ejemplo no tenemos los tipos, pero los tipos van juntos y se van arreglando. Déjenme encontrar alguna imagen que tenga aquí de una imprenta. Vamos a ponerle aquí. Tipos de imprenta. Ahorita van a salir alguna imagen de los tipos de la imprenta. Aquí está una imagen. Voy a pasar nada más este pedacito para acá. Aquí los tenemos. A esto es a lo que se refiere cuando estamos hablando de la prosa, que es esta separación que aparece entre el interlineado de las letras, pero en los tipos. A esto me refiero cuando estoy hablando de los tipos. Voy a cerrar esta imagencilla. Si necesitamos alguna otra para ejemplificar, la vamos a utilizar. Ahora, tenemos la parte del cuerpo, que en este caso es un bloque de plomo en el que se fundía la letra.
Esto es en la antigüedad, por ejemplo, pero cuando utilizamos una tipografía digital, este concepto ha dejado de tener un verdadero sentido porque simplemente no lo necesitamos, no utilizamos plomo, no utilizamos nada para ese tipo de cosas. Las dimensiones son distintas en cuestión de la medición y sobre todo si hablamos de sistemas diferentes de medición, que también es otro universo aparte, los sistemas de medición en cuestión de las tipografías, ¿no? Pero bueno, vamos a ver también más adelante el interlitraje y el tracking también, para ver qué es, y también lo que es el kerning. Pero son temas muy diversos que también son de las varias preguntas que ustedes tienen que responder directamente en los foros que aquí aparecen, que es un tracking y un kerning, que es un open type, ¿sí? Y qué son las variables tipográficas. Por ejemplo, ese es en el caso del foro 2. Ahora vamos a ver otra parte importante aquí, que es el ojo. El ojo, como ya les había comentado, creo que lo había comentado en su momento en alguna parte. Sí, corresponde a la altura o la mancha divisoria que divide una letra. En esta fase puede ser en la parte superior o puede ser en la parte inferior si pensamos a lo mejor en la parte de la G. Pero por ejemplo, si el ojo cada vez es más pequeño, cuando se va alejando uno de la letra o la letra la vamos leyendo de forma más lejana, pues simplemente se va perdiendo. Y entonces nosotros tendemos a juntar los objetos entre más alejados están, ¿no? Entonces el ojo se va perdiendo. Esa parte creo que no la había explicado en cuestión del cuerpo. El plomo ya lo había explicado, pero el ojo no lo había explicado y aquí ya está explicado. Ahora vamos a ver los diferentes componentes de la tipografía. Los componentes de la tipografía se forman en un mapa de caracteres. Los caracteres, ¿qué quiere decir? Que son todas las letras que vamos a utilizar. Eso se le llaman caracteres y en los programas de diseño pues también siguen siendo igual. Los caracteres tienen el mismo nombre. En este caso tenemos sistemas de autoedición. Por ejemplo, si tenemos el Word, que es un procesador de palabras, tenemos un corrector ortográfico también, y también nos acomoda de cierta forma en la edición, la tipografía. Si tenemos InDesign, Illustrator, pues tenemos diferentes formas de acaparar o acomodar el interlineado, que también es importante para el descanso visual y la lectura visual correcta. Ahora, todos estos signos se van dividiendo entre lo que son las letras mayúsculas y las minúsculas. No sé si lo han notado. Las letras mayúsculas, pues obviamente son letras más grandes, pero son letras que van acomodadas, aunque tienen un punto medio. También estas letras generalmente son de la misma altura, o todas son de la misma altura. No hay realmente una variante en cuestión de altura. Quizá hay una variante en cuestión de anchura de la letra. Por ejemplo, pensemos en la letra M o tal vez en la W, que tal vez ocupan un espacio de letra un poquito más grande. Si lo pudiéramos, a lo mejor sería como un 1,5 de lo que es la letra, ¿no? Ahora también tenemos las versalitas y tenemos las ligaduras, que son poco utilizadas en cuestión por ejemplo, utilizadas en el software de edición. Ahí no tenemos ni idea qué lo utilizamos, por ejemplo, para las ligaduras, ¿no? Cuando ligaduras, cuando juntamos tipografías. Ahora, en este caso tenemos diferentes signos ortográficos. Los signos ortográficos van variando dependiendo del idioma también. Por ejemplo, hay idiomas como el inglés que no tienen, por ejemplo, no tienen la letra ñ, no tienen acentos. Entonces eso también les va, quizá hace un poquito más sencillo el lenguaje en cuestión de signos de acentuación y también en cuestión de signos para escribir, ¿no? Pero si por ejemplo pensamos en un idioma más difícil, el francés, que nosotros tenemos diferentes, ¿cómo se dice? Signos de acentuación, pero también diferentes palabras o en acentuaciones. Por ejemplo, aquí no tendríamos, si fuera en inglés, matemáticas, no sé cómo se dice en francés, pero por ejemplo no tendría los acentos, ¿no? Los acentos en francés creo que hay hasta 3 o 4 acentos en el francés, difíciles de comprender por nosotros que utilizamos el español. Pero bueno, tenemos diferentes signos alfabéticos como tales. Con algunos son similares y otros son diferentes dependiendo, como les decía, del alfabeto. Ahora se pueden clasificar en diferentes opciones, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, los índices, los subíndices. Son aquellos que pueden tener convertidos en una referencia de aquellos signos que solo tienen un sentido en una posición. Quiere decir que nosotros tenemos que configurar tal vez la información de tal forma que quede ordenada
para que pueda a lo mejor empezar con un índice y ese mismo texto puede tener un subíndice de información donde podemos ir acomodando de diferente forma la tipografía o los caracteres en un texto también. Y por ejemplo tenemos las líneas y los renglones. Las líneas y los renglones, por ejemplo aquí pues, podemos tener aquí el renglón como aparece aquí, pero ese puede ser modificado dependiendo del programa de diseño que estemos utilizando. Obviamente cuando se hacía en la época antigua era mucho más complicado porque utilizaban los caracteres o los plomos, ¿no? Como los mencionaba en las máquinas de impresión. Luego vamos a ver varias clasificaciones que existen. Algunas son, vamos a ver dos clasificaciones. En este caso, una clasificación es de 1924 por Francis Bidabdieu, que no sé cómo se pronuncia, se llama Bidabdieu. A lo mejor es francés, la verdad no me he fijado, pero suena como Bidabdieu, como francés. Te digo, suena gracioso y a lo mejor se pueden reír un poquito conmigo en cuestión de cómo hago la pronunciación. Pero esta persona, por ejemplo, lo organizó todo en cuatro grupos grandes: el romano antiguo, el elseviriana, la romana moderna o el didot. En este caso, que pues ya viene incluido con la egipcia y el palo seco que tiene un solo bastón, ¿no? Como puede apreciarse en la presencia de los remates, aquí por ejemplo puse la imagen de la terminación, tiene una forma o una asignación dentro de un grupo o de otro. En este caso puedes tener palo seco, que es conocido como en muchos casos como grotescas o góticas. Ustedes han visto en algún momento lo que es la tipografía gótica. A mí me gusta mucho, sin embargo para la lectura es complicada, no la recomendaría para nada. Pero bueno, dentro de estas clasificaciones también existe la clasificación de Maxim Box, que aparece en el 53, unos años más adelante, y que organiza en las familias en grupos designados por cifras, en este caso romanas. Ahora también tenemos otra familia de clasificaciones. Tenemos esta que es por la Asociación de Tipografía Internacional, que fue de 1964, que comprende los siguientes grupos. Aquí aparecen. Si nos metemos a explicar cada uno de los grupos, simplemente no vamos a tener tiempo de explicar todo. Es muy complicado. De tal razón que yo les voy a pasar un texto donde vienen las clasificaciones específicas de las tipografías que aparecen aquí. Voy a dar tal vez un breviario de lo que son cada una de estas clasificaciones, por ejemplo, de la Asociación de Tipografía Internacional de 1964. Ahora, tenemos esta que se llama manuales. Los manuales comprenden, en este caso, las tipografías góticas y las medievales, que son las que se utilizaban anteriormente en la imprenta y con la que se imprimían las Biblias, porque las Biblias fue el primer libro que se imprimió y el que se difundió por toda Europa, ¿no? Y que también fue el causante de la división de, por ejemplo, de la cristiandad. Entonces, eso fue como que el boom de la tipografía y lo que desarrolló para el ser humano pues es importantísimo. Ahora se utiliza más como algo más decorativo, algo para decir, ¿sabes qué? Es denotar como antigüedad, ¿no? Si pensamos a lo mejor en esta división que se llama manuales. Ahora tenemos esta otra que se llama humanitas. Las humanitas, ¿qué quiere decir? Son de rasgos elsevirianos, que son basados de formas primitivas de impresores venecianos. En este caso, los tipos son más gruesos porque tienen un pie redondeado. Si nosotros vamos a poner aquí, por ejemplo, elseverianos, vamos a buscarlo. Más letras. Aquí está. Vean cómo tienen las terminaciones como más redondeadas, sobre todo en las esquinitas, como sobre todo en el 3 y en el 5 se pueden denotar mejor. ¿Por qué les llaman de esta forma? Ahora tenemos también las garaldas. Es un nombre derivado del gramón. No sé si ustedes que se dedican al diseño tal vez lo hayan utilizado. Yo que sí he utilizado mucho a lo mejor la tipografía Garamond. Quizá no tanto para mis trabajos, pero sí la había escuchado cuando llevé también yo mi materia de tipografía, ¿no?
Ahora, pues tenemos diferentes variantes entre ahí, entre el Garamond, tenemos Carlson, Sabón, entre algunas otras, ¿no? En este caso, pues los pies son más finos. Si ponemos aquí tipografía Garamond, aquí ya la tenemos. Aquí está, vean cómo tiene terminaciones redondeas, pero también tiene los pies en la letra. Y en las terminaciones de punto medio también tiene así. Esto se parece un poco también a lo romano, sin embargo tiene, por ejemplo, los ojales lo tienen más amplios y las letras A están caídas de la pancita de aquí. Sin embargo, no en las letras grandes como es la O o la D. Pero en otras tipografías también tiene esos decaimientos de la tipografía, ¿no? Voy a cerrar aquí. Ahora tenemos también las reales o transicionales, en los que contrasta mucho las astas y las terminales. Y esta dio nacimiento a lo que sería la tipografía Baskerville. Si nosotros la buscamos también por internet. Estas, por ejemplo, están inspiradas en la tipografía romana o la Times Roman. ¿Por qué? Porque tienen las terminaciones casi muy parecidas a las Times Roman, nada más que las Times Roman tienen algunas diferencias que también son sobre todo en los ojales, ¿no? O sea, por ejemplo, si notan la letra E, el ojal que está aquí incluso no llega ni a la línea media de la letra, la tiene más entrecortada, pero en la Times Roman sí tenemos esa línea más completa. Vamos a cerrar este de aquí. Y luego tenemos otra que dice didones o didonas, ¿no? Que en este caso, pues es la denotación que ya había hecho la separación. En este caso, Francis Thibodeau, que fue el que en 1924 creó esa clasificación. Existen apelativos modernos para su acusado de contrastes entre astas y terminales. Son lógicas de, por ejemplo, del siglo XVIII. Tienen un tipo neoclásico. Ahora, en su gran esplendor se logró a mediados del siglo XIX. Entonces, en el siglo XIX fue cuando las personas empezaron a darle mayor importancia a esta tipografía, la que se llama Didot y Bodoni. Ahora tenemos otras que son las mecanas o las egipcias, que son mucho más antiguas, pero en Estados Unidos se empezaron a utilizar en Memphis y en Clarendon. En estos lugares fueron los lugares más preponderantes donde la gente empezó a utilizar esta información, este tipo de tipografías en sus impresiones. Ahora tenemos las lineales. Las lineales pues tienen subdivisiones, como aquí aparece. Las lineales que tienen de característica estas, tienen el paleseco y el remate. También vamos a ver esa parte, pero se desarrollan más en Inglaterra y en Alemania, donde se conocen más los tipos grotescos como la tipografía gótica, ¿no? Y en los Estados Unidos se les denominó ese nombre como tal, como góticos, pero también se distinguen diferentes grupos como los que aparecen aquí, como grotescas, neogrotescas, geométricas y humanitas tipo lineales. Todas estas tienen una denominación y cada una de estas tipografías pues podríamos tal vez encontrarlas, utilizarlas directamente en el Word o también yo creo que será más fácil en el Word y en Internet, porque algunas vienen preinstaladas y otras no lo vienen como tal. Pero bueno, básicamente esa es la información que tenemos en esta. Vamos a ver el otro cuadro. Este cuadro de diseño de caracteres, aquí ya vienen algunos ejemplos que les estaba yo mencionando, que normalmente vienen ya por default dentro de los programas de edición de, por ejemplo, de palabras y programas de edición, por ejemplo, InDesign y Illustrator. Las estilos romanas, romana antigua, romana moderna y egipcia. Y tenemos de ejemplo Garamond, Bodoni y Clarendon. Y tenemos los sin serif o palo seco. Perdón. En este caso son geométrica, neogrotesca y humanista. Pero tenemos, por ejemplo, ya creada la tipografía y dice avant-garde. Tenemos helvética y la óptima. Y luego tenemos las cursivas. Estas cursivas que son con script, generalmente yo no las utilizo para nada realmente.
a menos que tuviera que hacer una presentación no, quisiera a lo mejor unas invitaciones de boda, pero aún así sería difícil para el lector entender esto que le estoy diciendo cuando estoy leyendo yo una invitación de boda con los nombres de los que se van a casar o la persona que va a festejar algo. Entonces, realmente yo no las considero que deberíamos utilizarlas para los medios impresos en general, pero a veces son muy bonitas, sobre todo también en las etiquetas de los vinos. Yo he visto etiquetas de vinos que tienen, por ejemplo, alguna tipografía más caligráfica o gótica, ¿no? Ay. Y luego tenemos las decorativas que dice ahí que son gráficas, son por construcción, por deformación, por tratamiento superficial, por adjunción o sustitución. Y por ejemplo tenemos esta que dice aquí Jokerman. Pero también pensemos en aquellas que son decorativas, como aquellas que utilizan las tipografías de las películas. Por ejemplo, la tipografía de los Simpsons. Si nosotros buscamos en internet la tipografía de los Simpsons, nos va a salir y entraría dentro de esta parte de tipografías de esta rama que son las llamadas decorativas. Cualquier tipografía creada, en este caso por las películas o las series, entraría dentro de esta parte de las tipografías decorativas. Ahora, dentro de la clasificación de las tipografías, pues tenemos lo que ya había mencionado, pero aquí viene en letras mucho más pequeñas. Pero si ustedes se observan directamente en la pantalla, van a darse cuenta que, por ejemplo, esta que dice Block, esta, por ejemplo, se ve que es súper antigua. Es algo que a lo mejor veríamos en un libro muy antiguo o en algún impreso también antiguo, pero que actualmente no utilizaríamos para muchas cosas, ¿no? O la romana, que básicamente es la mejor proporción que tenemos o acercamiento con la realidad. Si hemos estado utilizando a lo mejor un archivo procesador de palabras como Word desde niños, ¿no? Para trabajar. Ahora tenemos esta que dice aquí gótica, pero es una gótica diferente porque no está ornamentada, sino está simplificada y de fácil lectura, aunque el ojal es un poco grande y los palitos o las astas son muy delgadas también. Ahora tenemos el script, que ya les había dicho, se parece mucho a la mano escrita, pero no utilizo yo, por ejemplo, para mis impresos. O la gráfica, y la gráfica pues a lo mejor la podríamos utilizar para hacer un cartel, para que a lo mejor se denotara a lo mejor cierta época. Si yo pienso en esta que dice gráfica, a lo mejor a mí me remonta a los 70s, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos la moderna, que en este caso podemos ver cómo tiene los palitos más delgados y consta de palitos más gruesos también, en su conjunción triangular. Y luego tenemos la egipcia, que sería algo más común también como la romana para las tipografías que tenemos puestas en los procesadores de palabras. Y la geométrica, que básicamente es la proporción más sencilla, digamos que es como el punto medio más clásico para realizar nuestros trabajos de diseño como tal, ¿no? Hola chavos, ahora vamos a ver esta parte de la semana 2, que también es importante. Me voy a centrar en el trabajo principal que vale 7%, que es la anatomía de la tipografía. Ahora, como dice aquí en el proyecto que vamos a desarrollar directamente en el Word, pues vamos a utilizar Illustrator para hacer esta parte de la anatomía, pero lo vamos a hacer directamente con una infografía informativa, ¿no? Obviamente tiene que tener diseño, lo que vayamos a hacer no puede ser de forma tan sencilla, pero sí debe de ser muy específica, hablando sobre las partes que tiene, por ejemplo, una letra, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es abrir un Illustrator y abrir una hoja tamaño carta. Y por ejemplo, voy a escoger una tipografía aquí, a lo mejor la letra A. La voy a hacer más grande. Puede ser directamente ahí o en algunos de los puntajes que aparecen acá. No me va a servir a lo mejor que sea solamente una letra. ¿Por qué? Porque no todas las letras tienen, o sea, sí tienen los mismos objetos. Sin embargo, para ejemplificar mejor la infografía, pues voy a utilizar diferentes letras, ¿no? En este caso voy a explicar, en este caso voy a explicar cada una de las partecitas por su nombre, ¿no? Con contorno, le voy a bajar aquí el puntaje a 24. Lo suficiente para que yo pueda leerlo. Le vamos a poner contorno inferior. Tal vez lo hago un poquito más pequeña.
pero al mismo tiempo vamos a aprender a utilizar mejor Illustrator. Lo que voy a hacer es que voy a hacer una señalización de cada una de las partecitas que forman una letra. Aquí está. Pero también aquí en el trazo, en las opciones, tengo la opción de ponerle una cabecita de flecha para delimitar o señalar cierta parte, ¿no? Ahora también tengo aquí, por ejemplo, el rasgo. El rasgo que es la terminación tal vez de mi letra. Voy a escoger a lo mejor otra tipografía. Vamos a ponerle a ver si viene la Pons para que sea más ejemplificada aquí. Aquí está. Entonces aquí tenemos el contorno inferior. Tenemos el rasgo. Puedo utilizar esta misma flechita con Alt. La voy a duplicar. Dejo apretado el Alt. Y ya tengo aquí la opción que dice, por ejemplo, rasgo, ¿no? Que es la terminación de mi letra. Ahora voy a escoger otra tipografía, a lo mejor la G. La G puedo usar el gotero, seleccionar y me va a aparecer aquí. Y ya la tengo del mismo tamaño. Ahora aquí puedo poner diferentes partes. Por ejemplo, tengo esta parte que es, le llaman la panza. Con el gotero se hacen del mismo tamaño. Bueno, después de haber terminado de escribir. Y puedo ponerle aquí. Panza. Y tengo mi flecha, también la puedo duplicar. Pero en este caso, con esta herramienta voy a de reflejo, le doy doble clic en la pantalla y me sale esta ventanita. Y yo puedo decir cómo cambie. Le puedo decir que si yo quito previsualizar, queda igual. Pero si le pongo previsualizar, va a decir copiar. Y aquí la tengo. ¿No? Tengo dos. Tengo la anterior. Entonces aquí le voy a poner panza. Ahora lo que voy a hacer a otra cosa aquí también es que tengo otro rasgo que se repite también en la parte superior de mi tipografía, o más bien de mi letra. Lo voy a acomodar de cierta forma que quede bonito o alineado, ¿sí? Y tengo esta parte que se llama, voy a copiar, se llama espolón, que lleva, por ejemplo, acento. Giro con Alt, aquí está el espolón, y aquí lo tengo. ¿Sí? Esto es en cuestión, por ejemplo, de estas letras. Voy a seleccionar, voy a acomodar, de tal forma que se pueda ver bonito también la infografía que yo vaya a realizar. Voy a acomodar la flecha. Es esta parte que sube aquí, el espolón. Ahora también tengo la M. Recuerden utilizar el goterito, me la pone del mismo tamaño. Y aquí tengo que ver cómo voy a acomodar también. Luego esto se llama hasta. Voy a escoger el goterito también y lo voy a poner aquí. Y ya lo tenemos aquí. Voy a poner la flecha, la voy a duplicar y acomodo mi texto en cuestión de lo que es el asta. El asta no necesariamente tiene que ser vertical, también puede ser horizontal. Vamos a duplicar con Alt aquí. Y la flecha la vamos a duplicar, pero también, aparte de que podemos reflejarla, también podemos girarla en rotar. Ahí está. La voy a poner no en ese giro, la voy a poner así. Ahí está. Y le voy a decir OK. Y ya la tengo aquí. Acomodo un poquito mejor. Y pues también tenemos astas finas que son más delgadas que las gruesas.
Y igual duplico y voy a hacer un reflejo. Y voy a acomodar aquí. Aquí yo voy a tener que ver cómo acomodar de cierta forma para que no se pierda el acomodo y el diseño y pueda mover mis objetos. No necesariamente tienen que ser del mismo tamaño, pueden ser más pequeños. Por ejemplo, esta la puedo hacer más pequeña e ir acomodando como yo considere. Pero tal vez en la cuestión del texto, dejarlo, el texto explicativo, dejarlo tal vez del mismo tamaño. Ustedes van a tener que ideárselas para hacerlo y encontrarle un estilo bonito y un buen diseño. Ahí está. Vamos a poner, por ejemplo, la letra R. La letra R. A lo mejor puede ser más pequeña, como esta que está aquí. Y veamos cómo vamos a acomodarla. Vamos a copiar también este que dice aquí, con Alt, y le vamos a poner contorno inferior. Tengo aquí también mi flecha y puedo cambiarlo en este sentido, tal vez, no, creo que es mejor por rotación. Le vamos a poner 90. Ahí está, y le voy a dar OK. Entonces ya tengo aquí mi letra, pero va a ser aquí, contorno inferior. Lo vamos a acomodar de esta forma. También tenemos panza. La panza iría de este lado, pero la flecha también iría en sentido contrario. Como les decía, no todas las tipografías tienen los mismos, las mismas partes. Tal vez mi flecha está un poco grande, la puedo hacer más pequeña. Ahí está. Tengo la panza, ¿sí? Y luego tengo también aquí el pie. Vamos a acomodar el pie donde va. Y utilizar esta misma flechita que tenemos aquí y la vamos a duplicar. El control Z. Me voy a tener que acercar, no quería. Con la lupita para acomodar esto. Con Alt puedo hacerlo que se aleje para que me salga la lupita. Si aprieto Alt, vean cómo la lupa se quita el más y sale el menos. Y pues también tiene su propia asta. Pero no es una asta fina porque es una asta más gruesa, ¿no? Ahora si yo escojo a lo mejor la F, si yo escojo la F, también voy a encontrar que tengo un brazo. Pero no voy a usar esa misma tipografía, voy a usar esta tipografía más pequeña. Y simplemente lo que voy a hacer es que lo voy a acomodar. Aquí está. Brazo. Lo voy a poner por aquí en medio, por aquí. Lo moví, control Z. Y voy a escoger esta flecha que también voy a
duplicar aquí. Este es el brazo, lo voy a hacer más delgado, pero lo voy a subir. Y aquí está. Lo voy a acomodar un poquito más para que quepa. Ahí está. Y también tengo mi asta. Duplico. Ahí, nomás sería mover esta parte. ¿Sí? Voy a escoger, por ejemplo, la letra T. La voy a escoger más pequeña. Y vamos a poner otra parte. Cruz de la tipografía. Esta va a ir en la parte de arriba también. Escogemos también la flecha. Este acomodo que yo estoy haciendo es 1. Ustedes pueden escoger otro tipo de acomodo para hacer su trabajo. Ahí está. Cruz. También tiene su asta. Ahora son muchas partecitas que deben de tomar en cuenta, porque aquí son algunas, pero por ejemplo si yo pongo algo en minúscula, pero la pongo como con esta tipografía, va a ser mucho más ejemplificable cuáles son sus partecitas que quiero que trabajen. Por ejemplo, la letra A, aquí le voy a poner, porque tengo espacio, le voy a poner lóbulo, como las orejas. La tipografía también tiene su lóbulo, que lleva, acuérdense, poner en su acento. Quizá la letra la hago un poco más grande. Ahí está, lóbulo. Y tengo mi flecha que puedo duplicar y hacer más pequeña para que acomode. Esta infografía pues la podemos hacer tal vez del tamaño de redes sociales de 600 por 600, pero creo que pues podríamos hacerlo, sería cuestión de ver cómo acomodarla. Si por ejemplo aquí quiero hacerla de 600 por 600, pues voy a escoger mi cuadro, mi herramienta de rectángulo, pero la tengo en milímetros y yo la quiero en píxeles. Entonces me voy a ir a ajustar documento y aquí le voy a escoger píxeles, le voy a dar clic y voy a poner 600 por 600. Aquí está. Como les enseñé a poner mis mesas de trabajo, aquí está, 600 por 600. Y puedo acomodar todo eso también. Si lo duplico o lo hago más pequeño, depende de mí. Lo suficientemente que me quepa toda la información que necesito llevar de lo que yo vaya a hacer. Puedo borrar esto. Y también puedo borrar mi mesa de trabajo 1 para que esta se convierta en mi mesa de trabajo 1. Y vean, creo que ahí va acomodándose. Puedo hacer otros diferentes acomodos aquí. Acuérdense que la tipografía no puede ser menor de 8 puntos en la lectura de una infografía. Entonces aquí ya tengo la letra A, que también tiene su panza. La duplico todo completa, pero la panza la vamos a poner de este lado. Utilizo también mi flecha y aquí la tengo, ¿no? Le quito esta. ¿Qué les parece? Y tengo también contornos inferiores. Voy a duplicar este. Y la flecha, en lugar de ir así, hacia abajo, la voy a duplicar. Voy a acercar más. La voy a duplicar, pero la voy a voltear en 180. Ahí está.
Ahora sí ya lo puedo acomodar. El contorno inferior, ¿no? Ahora vamos a poner otra letra. Por ejemplo, la letra... vamos a usar la letra D. Le voy a poner esto acá. Tal vez este por aquí. Tal vez pueda poner la letra M con esto. Acuérdense que puedo usar Shift para hacer selecciones y acomodar de cierta forma mi información. Tengo aquí la R. Tengo aquí la F. Tengo aquí la... pero sin la F, y puedes poner aquí la T y se ve bastante bien. Ahora voy a escoger la D, pero la D minúscula. El tamaño puede ser diferente o variable. Por ejemplo, puedo poner aquí la D. Esta tenemos hasta descendente. Descendente. Perdón, ascendente. Ascendente. ¿Cuál es el hasta ascendente? Es esta de aquí. Lo voy a poner. Es esta flecha que voy a... Ay. No me deja copiarlo bien. Voy a copiar esto, está más fácil. Y lo único que voy a hacer es hacerlo más pequeña. Tengo mi hasta ascendente. Y también tengo un contorno inferior como la letra A. Voy a duplicar este y lo voy a acomodar. Está. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una letra más compleja, como es la letra G minúscula. ¿Por qué? Porque es también de la parte inferior de la letra. Tiene un contorno también inferior. Vamos a ponerlo aquí. Esto lo voy a hacer más chiquito. Esto lo voy a subir un poco más. Para que me acomode. Tengo mi letra G. Ahí está. Tengo mi contorno inferior. Aquí está. Tengo también mi lóbulo. En este caso pues no tenía un lóbulo, pero voy a simular que tengo el lóbulo porque a lo mejor no tengo la tipografía, pero voy así. Lóbulo inferior. O vamos a ponerle el lóbulo. Y esta partecita de aquí la... Ay. Y este lo vamos a reflejar. Ahí está. Lóbulo. Y esta parte de aquí se llama ligadura. Vamos a duplicarlo. Y jalamos esta tipografía. Perdón, esta flecha. Acomodamos un poco más acá. El lóbulo también. Bueno. Como no los he convertido en imagen, me estorban un poco las letras. ¿Sí? Y aquí tengo mi contorno inferior. Vamos a bajar esto un poco más.
y mi contorno inferior. Aquí está. ¿Sí? Y esta parte que aquí que se llama bucle, lo vamos a hacer chiquito. Lo vamos a poner con esta flecha, duplicándola, por supuesto. Bucle porque se repite, es como si fuera el mismo diseño, ¿no? Y bueno, esto es lo que nosotros podemos denotar en nuestra infografía. De hecho, viene más información. Les voy a dejar incluso ahí un PDF con la misma información para que puedan desarrollarlo. Acuérdense a crear también la portada y me hacen la entrega del Word y el PDF.